Este mensaje se titula Dios, Ángel y Hombre. Fue predicado el día 24 de enero del año 2021 por el hermano Fred Cormier. Oh, praise the Lord, everyone. Alabado sea el Señor. Down here in our province, we had a good time that we were getting better, but Aquí en nuestra provincia tuvimos un buen tiempo, las cosas mejoraron, pero ahora seems the COVID-19 has come down. We're now this red zone, and parece que el coronavirus ha venido una vez más y ahora nos encontramos en la zona roja. all we can have is just the live internet. I had talked to the province. Y lo único que podemos hacer es tener servicios por el internet. Ahora yo hablé con los de la provincia. We can have live service, but no congregation. Podemos tener servicios de internet, pero a ninguna de la congregación aquí presente. And you can have up to 5 people, I guess, to operate the system. Y podemos tener hasta 5 personas que nos puedan ayudar a que el sistema funcione. So that was thankful that way. So Entonces le damos gracias al Señor porque al menos podemos hacer eso. maybe where the prayers we start, Heavenly Father, as we come before Thy throne of grace. Y quizás debamos de comenzar con una oración. Padre Celestial, venimos delante de tu trono de gracia. We're thankful, Lord, that we can yet look to Thee, Lord, Y estamos agradecidos, Señor, porque aún podemos venir delante de ti and get into Thy Word, Lord, and see what You would have for us in this day that we live in. y podemos entrar en tu palabra y ver qué cosas tú tienes para nosotros en este día. We're ever so thankful, Lord, for the truth that You have allowed our eyes to see in the hour that we live in. Y estamos tan agradecidos porque has permitido que nuestros ojos puedan ver la verdad que tú has traído durante este tiempo. I ask this now in that precious name of the Lord Jesus Christ, I pray. Te pido que bendigas tu palabra. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. Well, I can't say be seated because there's nobody here to be seated, so praise the Lord. No puedo decirles que se sienten porque no hay nadie aquí para sentarse, pero gloria a Dios. This morning, I want to continue on a little bit, Esta mañana quiero continuar un poco más, maybe a little deeper in what I spoke about last week concerning un poco más profundo de lo que hablé la semana pasada, the cherubims, lo concerniente a esos querubines the vision of Ezekiel, y la visión que tuvo Ezequiel. and I want to look at certain types that we've seen from when we looked at Ezekiel. Y quiero que veamos ciertos tipos desde que leímos esa parte de Ezequiel. In that, and if we're looking at, I better go look at it here. Y quiero que veamos, bueno, es mejor que lo ponga aquí. In Ezekiel's vision, En esa visión de Ezequiel, as far as the angelic family of God, concerniente a la familia angelical de Dios, the vision that Ezekiel saw, he saw more en la visión que Ezequiel vio, él vio más cosas, or more descriptive of cosas más descriptivas the action of the interaction between the Spirit of God and how de esa interacción que hay entre el Espíritu de Dios the angels and the cherubims and the con los ángeles y los querubines cherubs and all these interplay in the plan of God. y cómo todos ellos se interconectan en el plan de Dios. But even though Ezekiel's seen a whole lot of things, Ahora, aunque Ezequiel vio muchas cosas, he's seen, yes, the 4 cherubims. They sí, él vio a esos 4 querubines ahí, were around in the vision they were seeing. But to begin with, before we start looking at the vision, él los vio alrededor ahí del trono. Ahora, antes de que comencemos a hablar acerca de esa visión, we have to just look at how Ezekiel, on the first hand,
tenemos que ver cómo fue que Ezequiel primeramente vio he saw a whirlwind coming. vio ese torbellino que se aproximaba. And so God uses the whirlwind to show where his presence does come into action. Ahora Dios usa ese torbellino para mostrar dónde está su presencia cuando Él comienza a actuar. Whether he wants to reveal himself, Y ya sea que Él quiera revelarse a sí mismo, whether he's coming for judgment, o si Él está viniendo para traer juicio, or making changes of things in the world. And o para hacer cambios en el mundo. really, at the time we're living near the time of that miraculous war. Y realmente en este tiempo en el que estamos viviendo, ya estamos a las puertas de ese tiempo donde va a suceder esa guerra milagrosa. That what you see here, Y lo que usted ve aquí, that Ezekiel what Ezekiel saw, lo que, mejor dicho, lo que Ezequiel vio, that he saw that whirlwind first come, él vio primeramente cuando ese torbellino vino. and it was an amber color, Y dice que era de un color ámbar. and that's the same color Y ese es el mismo color that was in the days of Moses que se encontraba ya en los días de Moisés, when they came from there to the promised land. cuando ellos salieron de allí hacia la tierra prometida. But then when we come to Mount Sinai, Pero cuando llegamos al monte Sinaí, we see a different picture of how God is displayed on that mountain. vimos una fotografía diferente, cómo fue que Dios se mostró en ese monte Sinaí. But really, I want to look in this morning Ahora, lo que yo realmente quiero que veamos esta mañana the different aspects of what Ezekiel saw son esos diferentes aspectos de lo que vio Ezequiel in that vision of his en esa visión que él tuvo, in chapter 1 and in chapter 10. allí en el capítulo 1 y en el capítulo 10 de Ezequiel. If we go to chapter 1, Ahora, si vamos al capítulo 1, and then verse 4, Versi- actually I could put it on the screen too. versículo 4, y quizá lo pueda poner aquí en la pantalla. Ezequiel 1:4. He says, I looked, and behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud, a fire enfolding itself, and with the brightness was about it, and out of the midst thereof the color of amber, and out of the midst Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. En inglés dice como color ámbar. So this column, or this how Ezekiel first sees, Entonces esta columna o esto que vio Ezequiel primeramente, what's coming towards him. dice que se aproximaba hacia él. As he's looking at it, he don't see what's all inside. Y cuando él lo estaba viendo no podía ver todo lo que había dentro de esa columna. But as we read on, Pero si continuamos leyendo, then it says the God opened up the heavens, and then he started to seeing things that was involved in that dice que Dios comenzó a abrir los cielos y él comenzó a ver todo lo que se encontraba dentro de ese torbellino, whirlwind of God. de ese torbellino de Dios. And in that whirlwind, that's where we see the 4 cherubims, Y allí en ese torbellino es donde podemos ver a esos 4 querubines. and one unto likeness way up on high on the throne, Y dice que había uno a semejanza de uno sentado en el trono, en la parte más alta. and then there's also in the 10th chapter, Y luego si vamos al capítulo 10, ahí también nos habla. when we look at the 10th chapter, Si it talks vamos, about a man going in, si vamos allá al capítulo 10, allí nos habla de un hombre que dice que apareció y estaba yendo o entró
between, and I'll put that picture there on. Bueno, mejor les pongo la ilustración aquí. Going in, puts his hand between the cherubims and Dice que allí apareció un hombre que extendió su mano, la metió entre los dos querubines gets the coals of fire from off the altar. y dice que sacó esos carbones encendidos o ardiendo de en medio del altar. But as he does that, it says it's a man. Pero cuando ese hombre hace eso, allí él dice que era un hombre. And then, as we would read Ezekiel, it would sound like Y ahorita que vayamos a leer ahí en Ezequiel, eso suena, well, I thought what Ezekiel was seeing was things concerning the angelic family. y quizás se pregunten, bueno, ¿qué acaso no vimos que todo lo que vio Ezequiel en esa visión era perteneciente a o concerniente a la familia angelical? It is the angelic family. Sí, allí está la familia angelical. But when he speaks about a man Pero cuando comienza a hablar de un hombre that went between the cherubims, que se encuentra allí entre los dos querubines, maybe I'll go get to the verse itself in Ezekiel chapter 10. creo que es mejor que vayamos a leer ese versículo. Se encuentra allí en Ezequiel 10. And then in chapter 10th chapter, in verse 5, it says, Capítulo 10 de Ezequiel, versículo 5. and the sound of the cherubim's wings was heard even to the outer court, Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, as the voice of the Almighty God, that's when he speaketh. como la voz del Dios omnipotente cuando habla. So he hears the sound of God's voice Entonces él está escuchando el sonido de Dios que está hablando, speaking to him. que le está hablando a él. And it says, and it came to pass that when he had commanded the man clothed with fine linen, Versículo 6. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, en inglés dice lino fino, diciendo, saying, take fire from between the wheels of the cherubims, and then when he went in and beside the wheels, one of the cherubim stretched forth toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines. Él entró y se paró entre las ruedas, y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre his ellos. hand, and between the cherubims, under the fire that was between the cherubims, and took thereof, Y tomó de él, and he put it in his hand, y lo puso en las manos the hand of him who was clothed in fine linen. del que estaba vestido de lino fino, Now here it talks about in el cual lo tomó y salió. that from verse 5 to verse 7 Ahora aquí leímos del versículo 5 al 7, as being a man that went to get these coals from off the altar. y aquí él nos dice que era un hombre que fue y tomó esos carbones encendidos de en medio del altar, From between the cherubims. de allí de en medio de los querubines. And our mind could easily go to the place where say, well, that is Jesus. Y nuestras mentes quizás piensen inmediatamente y digan, bueno, ese de ahí era Jesús, Or typing Jesus. o estaba tipificando a Jesús. I'd have to say this morning, that's not typing Jesus. Yo tengo que decirles esta mañana, ese hombre no está tipificando a Jesús, Going in between the cherubims mientras él está yendo allí entre los querubines and taking the coals from off y está tomando esos carbones encendidos the altar where the cherubim was at. de ahí del altar donde están esos querubines. The reason I say that because in the scripture Y la razón por la que yo digo que no es Jesús es porque en las escrituras there are places where it talks about hay diferentes partes donde nos habla how that when Daniel was approached por ejemplo, cuando dice de que a Daniel se le acercó by Gabriel a Gabriel to speak to him. para hablar con él, Gabriel, it was speak about in the terms that Gabriel la Biblia dice en ciertos términos que Gabriel
was, as you'll find it in Daniel chapter 9:21, says, Bueno, creo que es mejor que vayamos para allá. Es Daniel 9:21. Yea, while I was in prayer, even the man Gabriel, whom I had seen in the vision, Versículo 21 dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, in the beginning, caused to fly swiftly and touched me about the time of the evening oblation. volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Now, Gabriel here, we know he's not a man. Ahora, aquí sabemos que Gabriel no era un varón, en inglés dice un hombre. But in the En inglés dice la palabra hombre, entonces dice, se debe de leer así, dice, aún estaba hablando en oración cuando el hombre Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, vino a mí como a la hora del sacrificio. as Daniel sees Gabriel, he sees how Gabriel appears to him in the form of a man. Entonces, cuando Daniel vio a Gabriel, él lo vio como él se le apareció en una forma de hombre. But Gabriel is still an angel. Pero Gabriel es un ángel. And so therefore if we take that reference, and there are other references Entonces, si tomamos esto como referencia, y hay otras más que podemos tomar, speaking about that we can see about concerning being a man, esto lo debemos de tomar como una referencia para cuando la Biblia dice que Ezequiel vio a un hombre. we can see that if Gabriel came in the form, in a vision of a man, Entonces, aquí nos muestra de que si Gabriel se presentó en la forma de un hombre en esa visión, then the one spoken about in Ezekiel chapter 10, entonces el mismo personaje del cual nos habla Ezequiel 10, that the man went to get the coals from off the altar, dice que un hombre vino, se acercó al altar para tomar esos carbones encendidos that was between the cherubims. que se encontraban entre los dos querubines. That is not a man in the sense of a family of man. Eso no es un varón, un hombre de la familia de los hombres, But it is an angelic being. pero se trata de un ser angelical. And this description that you see in Ezekiel, Y esta escritura que usted puede ver aquí en Ezequiel, how he goes and he gets the coals from off the altar. cómo es que él va y toma esos carbones encendidos del altar. Now when he does, we see further in the chapter of Ezekiel Ahora, cuando él hace eso, podemos leer más adelante en ese capítulo de Ezequiel. that God told to throw those coals to the earth, Dios le dijo que arrojara esos carbones hacia la tierra. and there was something burning and hot, so it was something that came from the throne, Y dice que era algo caliente y ardiendo, algo que salió de ese altar. portraying a message that God would have to be sending Eso tipifica un mensaje el cual Dios iba a estar enviando through Ezekiel, that when he would be so hot a través de Ezequiel, que cuando él lo iba a hablar iba a ser algo tan ardiente, and burning iba a quemar, that the people at that time of Ezekiel que las personas durante ese tiempo de Ezequiel, was not walking with the Lord as they should, and they ellos en realidad no estaban caminando con el Señor como ellos deberían. was actually God now was now no longer pictured as being just between the cherubims, Y aquí podemos ver cómo Dios no solamente estaba siendo descrito como un ser que habitaba entre esos dos querubines, because between the cherubims you'll find sino que también podemos ver que también entre esos dos querubines encontramos we find the throne or the cherubim or the mercy seat, ese trono o ese asiento o trono de misericordia entre esos dos querubines. when there's no blood on it is judgment, Y cuando no hay sangre cubriéndolo al trono, ese trono se convierte en un trono de juicio. and so therefore in Ezekiel it shows more than just God dwelling between the throne.
Entonces lo que nos describe Ezequiel, ahí nos muestra más cosas que solamente un trono entre los dos querubines. between the cherubims on the throne. And so therefore as these cherubim comes into play, the man that went in to get the coals from off the altar, that Y cuando se muestran estos dos querubines y ahí aparece este hombre que va y toma esos carbones encendidos was told him, cast it to the earth, y a él se le dice arrójalos a la tierra, and then judgment was portrayed y luego juicio vino en ese momento in Ezekiel's time. durante el tiempo de Ezequiel. When we come to the book of Revelation now, Ahora, si vamos al libro de Apocalipsis, in the 8th chapter of the book of Revelation, en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, in that 8th chapter, the first verse, it talks about when he had opened the seventh seal. ahí en el versículo 1 nos está hablando de cuando él abrió el séptimo sello. There was a silence in heaven for about the space of a half hour. Dice, se hizo silencio en el cielo como por media hora. So we are now looking at when we're talking about here in Revelation chapter 8 and verse 1. Entonces lo que estamos viendo ahora aquí en Apocalipsis 8.1 The seventh seal has been broken, dice que el séptimo sello ha sido roto, and this is involved a period of time y esto es perteneciente o pertenece a un periodo de tiempo, because that seventh seal, when it's broken, it's just not over in 10 minutes or so forth. porque cuando ese séptimo sello es roto no se termina solamente en 10 minutos y ya. That seventh seal time factor takes in the rough about 3.5 years of time. Ese periodo de tiempo de media hora del séptimo sello toma aproximadamente como 3 años y medio a lo máximo. That is going to involve in a whole lot of things involved in it. Y hay muchas cosas que están envueltas en ese tiempo. But in that half hour silence, Pero durante esa media hora de silencio, it says, I saw 7 angels that stood before God, dice, vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, and to them was given 7 trumpets. y se les dieron 7 trompetas. These 7 trumpets has nothing to do with us Gentiles. Estas 7 trompetas no tienen nada que ver con nosotros los gentiles, Because when that 7th seal is broke, that porque cuando ese séptimo sello sea roto, means time for the Gentiles over. eso significa que el tiempo para los gentiles terminó, God's going to be dealing with the Jews y Dios va a estar lidiando con los judíos in the week of Daniel. durante esa semana de Daniel. And so therefore he sees these angels. They're standing and they were given 7 trumpets. Y él ve estos ángeles, dice que ellos estaban parados y se les dieron 7 trompetas. But he didn't see that they were blowing at that point in time. Pero él no vio que esos ángeles estaban tocando esas trompetas. Then it goes on to say, as he's dealing with that period of time of Y luego continúa diciendo en el versículo 3, y todavía está en ese mismo tiempo del séptimo sello. that 7th seal factor, and another angel came and stood at the altar having golden censer, Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. and it was given to him much incense that he should offer it with the prayers Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos of all saints upon the golden sobre el altar de oro altar which was before the throne. que estaba delante del trono. Now this angel that came Ahora este ángel que vino with a golden censer, con ese incensario de oro, the prayers that was to be portrayed as having the prayers of all the saints, dice que él toma esas oraciones, esas son las oraciones, están tipificando todas las oraciones de todos los santos, and the prayers of all the saints you'll find in the Revelation y todas las oraciones de todos los santos usted las encuentra en el libro chapter 5, where it de Apocalipsis, versículo 5, talks about it's the prayers or the bowls donde dice que habla de esas copas, in which the 24 elders held, las cuales sostenían los 24 ancianos, and also the ones that the beast held. So it y también dice que hay unas copas que las
la bestia sostenía. Talks about the prayers of all the family of man ever Eso se refiere a todas esas oraciones de la familia de los hombres since the beginning up to this point here desde el principio del tiempo hasta este punto acá, when that seventh seal is broke. cuando ese séptimo sello es roto. So when we're talking about all the prayers, it's the, Entonces, cuando dice que contenía todas las oraciones de todos los santos, all the prayers of the saints that ever existed from the time God put man on the scene estos son todos los santos desde el tiempo cuando Dios puso al hombre en la escena till now. You are in that seventh seal time factor. hasta el tiempo en que se cumple ese séptimo sello, periodo de tiempo del séptimo sello. But the fact that he's offering all the prayers Pero el hecho de que Él está ofreciendo todas esas oraciones puts you and I not at the beginning of that when that seventh seal is factors eso nos pone a usted y a mí no solamente al principio de cuando ese séptimo sello es roto, starts, but it's at the end of it pero estas oraciones son ofrecidas al final de cuando ese tiempo de ese séptimo sello termina. that we're going to see that this angel that is coming Y ahí vamos a ver que este ángel que viene, that he's going to offer all the prayers of the saints. dice que Él va a ofrecer las oraciones de todos los santos. That means every last saint that has prayed his prayer Eso significa que cada santo que ha hecho su oración, all through time up todas esas oraciones a través del tiempo, to that time. Now we're looking at the close ahora estamos ya aquí mirando ese cumplimiento o ese final actually of that seventh seal period of time. de ese periodo del séptimo sello. There's a whole lot of things that goes involved in that seventh seal time factor, Y hay muchas cosas que están envueltas en ese tiempo del séptimo sello. which I don't have time to get into today. Ahora, yo no tengo tiempo para entrar en todo eso el día de hoy, But we're looking at this point here right now. pero aquí estamos viendo a este punto. So as that angel comes, Entonces, cuando ese ángel viene, he offers it with all the prayers of the saints which was upon the golden altar which was before the throne. se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. And the smoke of the incense which came with the prayers of the saints ascended before God, Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. out of the angel's hand. Y el ángel And the angel took the censer and tomó el incensario filled it with fire y lo llenó del fuego del altar of the altar and cast it into the earth. y lo arrojó a la tierra. And there was voices, thunderings, Y hubo truenos y voces lightnings, and an earthquake. y relámpagos y un terremoto. Time-wise, don't mind me. This morning I have that problem with the fishbowl hearing, so that's why I feel a little bit disorientated because it's Y por favor, no me lo tomen a mal. Estoy teniendo ese problema que me sucede a veces. Lo tengo esta mañana donde escucho como si estuviera en una pecera. Entonces, si me nota un poco desorientado, es por eso. it's not the greatest thing to preach with having in your ear. No es lo mejor el estar predicando cuando tiene usted una sensación, un problema en su oído. Echoing. Y suena como eco. So now we're at this point here that he offers the prayers of all the saints. Now, Entonces estamos hablando de este punto aquí donde ese ángel ofrece las oraciones de todos los santos. if you look at the type of the Old Testament, Y si vemos todos los tipos del Antiguo Testamento, even in the wilderness when the aún en el desierto, high priest went into the tabernacle, cuando el sumo sacerdote entraba allí al tabernáculo, or in the temple when the Jews had the temple, o cuando los judíos tenían el templo, the priest would go in with the incense el sacerdote iba allí con ese incienso, before the altar, ahí delante del altar,
And as he went in with the incense. Now, Y cuando él entraba allí con ese incensario, I don't know if I have a picture here or not. ahora no sé si tengo una ilustración aquí o no. Well, none that will do justice what really is. No tengo una que realmente pueda describir lo que dice ahí. Okay, maybe this one. Bueno, quizás esta funcione. So as he goes in with the incense, Entonces, cuando él entraba ahí con ese incienso, and in the incense, what made it smoke was the burning coals of fire. y lo que causaba ese humo eran esos carbones encendidos. And as he's approaching the throne Y cuando él se aproximaba hacia el trono, to offer is a type of what you see in Revelation chapter 8. Para ofrecer ese incienso, eso es un tipo de lo que nos habla Apocalipsis 8, In verse 3 to 5, de los versículos 3 al 5. as the prayers are being offered up, Dice que cuando las oraciones ya han sido ofrecidas, then it doesn't show all the sequence that you would see it in a picture. ahora eso allí no nos muestra toda la secuencia que lo que vemos aquí en la ilustración, But the sequence is as that angel in Revelation chapter 8 goes in, pero la secuencia debe ser así. Cuando ese ángel del cual nos habla Apocalipsis 8 entra, and he offers all the prayers of the saints. y él entra allí y ofrece todas las oraciones de los santos. And then it talks about, and then the angel took the censer and Versículo 5, y el ángel tomó el incensario filled it with the fire of the altar. y lo llenó del fuego del altar. Now the fire from the altar comes from the presence of God that was between the cherubims. Ahora ese fuego del altar proviene de la presencia de Dios que se encuentra entre esos dos querubines. And that's cast into the earth, Y eso es arrojado a la tierra. and that would bring forth, there would be thundering voices and an earthquake. Y dice que ahí hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. That voices and thunderings and earthquakes as the angel now Esas voces, relámpagos y ese terremoto, cuando el ángel hace eso, takes that fire and casts it into the earth, dice que cuando él tomó ese fuego y lo arrojó a la tierra, time-wise, eso aplicado al tiempo, you are right here, eso nos pone aquí. En ese momento usted está aquí. El hermano está apuntando al final, casi al final del tiempo del séptimo sello. at the end of it. Dice, usted está aquí al final. Because that thundering and things that's cast to the earth Porque todos esos truenos, voces, relámpagos que son arrojados hacia la tierra, is going to be judgment. todo eso significa juicio. And the judgment, yes, it will affect the earth, but it's Y sí, ese juicio va a afectar a la tierra, mainly concerning the nation of Israel. pero eso más que nada es concerniente a la nación de Israel. Because at that time, Porque durante ese tiempo, when that is finished, cuando eso termine, as the bride is going up to glory, y cuando la novia ya esté subiendo a la gloria, because now all the prayers have been prayed and porque ya en ese momento todas las oraciones han sido entregadas o la última oración ha sido realizada, they're free to go up to glory to meet the Lord Jesus Christ in the air. ellos están libres para subir al cielo a encontrarse con el Señor Jesucristo en gloria. Then that voice and thunderings and lightning is Y esas voces y esos relámpagos y truenos, pronouncing judgment. esos están pregonando juicio, That was God's looking at the nation of Israel. porque Dios está mirando ya a la nación de Israel. Now he's speaking about the nation in this term, Ahora, cuando Él se refiere a la nación, lo hace en este término, that they just finished signing
a covenant with the Antichrist. En ese momento ellos acaban de firmar un tratado con el anticristo. And God's very displeased. Y Dios no está contento con eso. Yes, at the same time, although there's voices, thunderings, and an earthquake, Y sí, al mismo tiempo cuando dice que hay voces, relámpagos y un terremoto, that's going to be involved in that week of Daniel. todo eso va a estar allí envuelto en esa semana de Daniel. Yes, God has a provision for the 144,000. Y sí, Dios ha provisto un escape, o Dios va a guardar a los 144,000 And the woman y a la mujer that's going to come under the ministry of the two prophets in the beginning of that week. que va a venir bajo el ministerio de esos dos profetas al comienzo de esa semana. And as they prophesy, they will see Y cuando ellos estén profetizando, ellos van a ver, the message that God has for them van a poder ver el mensaje que Dios tiene para ellos in the beginning of that week. al comienzo de esa semana. But as far as the nation is concerned, Pero lo que concierne a la nación de Israel, God is pronouncing judgment para ellos Dios les está pronunciando juicio, on that land of Israel. lo está haciendo sobre la tierra de And the Israel. judgment will start to fall Y ese juicio va a comenzar a caer from the middle of the week onward. a partir de la mitad de la semana en adelante. So the coals from off the altar Entonces esos carbones de ahí del altar, it signifies that God is sending something hot eso está tipificando que Dios está enviando algo caliente, ardiente, that's going to affect the earth que va a afectarle la tierra and how things are going to project from there. y cómo cosas van a suceder a partir de ese momento. Now in the days of Ezekiel, Ahora, en los días de Ezequiel, as he sees in that vision, cuando él vio en esa visión, and these coals were thrown towards the earth, él vio cómo esos carbones fueron arrojados a la tierra. it was judgment to the nation of Israel, to the Jews of that hour, Eso era juicio para la nación de Israel, para los judíos de aquel tiempo, because they had disobeyed God in porque ellos habían desobedecido a the Dios things that they were doing en las cosas que ellos estaban haciendo up to that point. So en aquel God tiempo. was very displeased Entonces Dios no estaba feliz, with the Jewish nation. no estaba feliz con la nación judía. As we are now living in this time frame here, Y ahora que estamos viviendo en este tiempo acá, just before the miracle war, aquí justo antes de que comience esa guerra milagrosa, when we came to 2021, y ya llegamos al 2021, or 2020, o cuando entramos al 2020, I felt in my heart that it was time for judgment. yo tuve en sentir en mi corazón que ya era tiempo de juicio, That God was going to start moving things in the earth, to start pushing the thing that's in the earth Dios iba a comenzar a mover cosas aquí en la tierra, iba a comenzar a empujar esta tierra, to a place where now events will start to unfold la iba a empujar a un lugar donde ciertos eventos iban a comenzar a desarrollarse more quickly. más rápido. I know that the American was having an election, Yo sé que allá en América tuvieron unas elecciones and to me, I'm not so much concerned about their election in that manner, but how it affects the scripture. Ahora, a mí no me importa tanto el hecho de que ellos hayan tenido elecciones, pero me interesa saber cómo eso afecta las escrituras. That in Isaiah chapter 63, Allí en Isaías capítulo 63, if we want to go there, sí, podemos ir para allá. in Isaiah 63, Allí en Isaías 63,
As we read, maybe you just read a little portion of it from verse 1. Voy a leer solamente una pequeña porción, comenzando en el versículo 1. Who is this that's coming from Edom, ¿Quién es este que viene de Edom, with dried garment de Bosra, con vestidos rojos? from Bozrah? That is glorious in his apparel, Este hermoso en su vestido, traveling in the greatness of his strength. que marcha en la grandeza de su poder. That I speak in righteousness, mighty to save. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Wherefore art thou red in thy apparel, ¿Por qué es rojo tu vestido? and thy garments like him that treadeth down the winepress? In other Y tus ropas como del que ha pisado el lagar. En inglés dice el lugar para hacer el vino, donde se pisan las uvas. words, back in those days, they would have like a round vat area. Men would get in there and they would En el tiempo antiguo ellos tenían esta área redonda y los hombres se metían ahí trample the grapes, and y ellos comenzaban a aplastar las uvas. of course, if you squeeze a grape, it's going to splash and whatnot, and that was splashed on. Y si las presionaban muy fuertemente, eso salpicaba Their physical garment, a tal grado que ensuciaba sus ropas. as being the type. Y ese es el tipo del que habla aquí. So here, portraying that God is saying, these are sprayed on his garment, Entonces aquí Dios está tratando de decir que todos estos han sido salpicados a tal punto que mancharon sus vestiduras. and what are these red things? Why is his garment red? ¿Y por qué dice por qué están sus vestidos rojos? Then he goes on, he uses that as a point of reference. Entonces continúa diciendo, pero está usando ese ejemplo como un punto de referencia. Then he goes on and says, I have trodden the winepress alone, El versículo 3, he pisado yo solo el lagar, and of the people there was none with me. y de los pueblos nadie había conmigo. And I will thread them in my anger, Y los pisé con mi ira, en inglés dice los pisaré con mi ira, and trample them in my fury, y los hollaré con mi furor, and their blood shall be sprinkled upon my garment, y su sangre salpicará mis vestidos, mis vestimentas, and I will stain all my garment. y mancharé todas mis ropas. For the days of vengeance is in my heart, Porque el día de la venganza está en mi corazón, and the year of my redeem is come. y el año de mis redimidos ha llegado. The point of reference I was looking at, it was Ahora, el punto de referencia al que yo quería ver, in the terms of the time we're living in now, en referencia al tiempo en el que vivimos hoy, is verse 3. se encuentra en el versículo 3. I trodden the winepress alone. He pisado yo solo el lagar. In other words, these is type of judgment that God's going to be taking place in the earth. Entonces este es un tipo de juicio que Dios va a realizar aquí en la tierra. And this actually points to the time of his redeem and God's vengeance Y cuando habla dice que es el tiempo de los redimidos y de su venganza upon those that are in the land of Israel and all the neighbors that has been fighting against Israel. Eso va a suceder en contra de aquellos que se encuentran en la tierra de Israel y todos esos vecinos que han estado peleando en contra de Israel Ever since the days of Moses. desde el tiempo de Moisés. And so God says, I will trample the winepress alone. Dice, he pisado yo solo el lagar. And of the people there was nobody to help. Dice, y de los pueblos no había nadie conmigo, quien ayudara. Now if God starts this miracle war, Ahora, si Dios es quien va a comenzar esta guerra milagrosa, the condition on ground, la condición aquí en la tierra, there'll be none of the nations eso nos está diciendo que no va a haber ninguna nación that want to help Israel que va a quererle ayudar a Israel in this miraculous war. durante el tiempo de esta guerra milagrosa. The conditions that we see in the world today, Y las condiciones que vemos en el mundo hoy, ever since Trump came to power, desde que Trump llegó al poder, yes, he helped Israel move their embassy to Jerusalem. sí, él ayudó a que Israel moviera su embajada a Jerusalén. He's been a great help to Israel.
Él había sido una gran ayuda para Israel. But there's scriptures talking about God is saying about the nations that would fight or put their efforts. Pero las escrituras nos hablan, Dios habló acerca de esas naciones que van a tratar de hacer un esfuerzo Contrary to the nation of Israel, que va a ir contrario a lo que es la nación de Israel. God said He'll cut to pieces their efforts. Dios ha dicho que Él va a cortar o a derribar esos esfuerzos que ellos han realizado o quieren hacer en contra de Israel. Of trying to hinder Israel because mankind, Al tratar de hacer que Israel tropiece. unregenerated mankind, just looks at it not from God's point of view, Porque esta humanidad corrompida, ellos no están viendo a la nación de Israel desde el punto de vista de Dios. they're hindering God's program, and Ellos están tratando de estorbar el plan de Dios. God hates it. Y a Dios no le gusta eso. Él está enojado. And so if a nation would have helped Israel, Y entonces si hubiese una nación que quisiera ayudar a Israel, God would have blessed them or bring them to a certain place. Dios tendría que hacerlos que se aparten o hacerlos que se queden en cierto lugar. But because now, yes, there's been some peace agreement among some of the Arab nations and so forth, Ahora sí, ha habido varios acuerdos de paz con ciertas naciones árabes allá en el Medio Oriente. as they've come along and made agreements with them, but they're still, Y Israel ha hecho ciertos acuerdos con ellos, Arabs that are believing in Allah. pero aún ahí se encuentran todos esos árabes que creen en Alá. And we have Israel. Y acá está Israel. It's an agreement that's more or less on the economic and benefit for each side to Ahora, estos acuerdos que ellos hicieron más que nada se refieren al punto de vista económico. this point. And so when I'm looking at here in Isaiah chapter 30, where God says, Ahora, si vemos a Isaías capítulo 30, ahí Dios dijo, I alone, when that time of that miracle war does yo creo que el hermano se refería a Isaías 63, cuando dice, he pisado yo solo. start, Y cuando esa guerra milagrosa comience, maybe I could use another picture here in the meantime. quizá pueda usar otra ilustración aquí. As we are in 2021, Aquí estamos ahora en el 2021 we've seen by the things God has revealed to us y hemos visto a través de las cosas que Dios nos ha revelado what those 2 days of the Gentile church, and it's important to know qué son esos 2 días de la iglesia gentil. Ahora es importante el saber how it's really established. cómo es que todo esto ha sido establecido. And since I believe it's 2016, Y creo que desde el año 2016 that God has made us to understand that the es cuando Dios comenzó a hacernos entender 2 days of Hosea que esos 2 días de is Oseas the Gentile church age from 56 AD se refieren a la edad de la iglesia gentil desde el año 56 después de Cristo BC, AD, sorry, to 2027, hasta el año 2027. approximately. Ahora eso es un aproximado. And so therefore, with all the other scripture, and I appreciate that Brother Bright, how he brought the Y yo aprecio todas las otras escrituras y le agradezco al hermano Bright revelation in great detail, and cómo es que él trajo esta revelación en gran detalle. also Brother Governor in the same way. Y también el hermano Govender de la misma manera. Seeing the true revelation of Hosea 6 and 2. Cómo es que pudimos ver esa revelación claramente de Oseas 6:2. Contrary to the debunked revelation of we're living in a third day. Y eso es contrario y hace a un lado esa revelación que dice que estamos viviendo ya en el tercer día. That's a false doctrine from a false apostle. Esa es una doctrina falsa de un apóstol falso. But nevertheless, Pero aún así,
And also Israel being born in one day in the last generation. Ahora, cuando Israel nació en un solo día, en esa última generación, Jesus said that generation shall not pass away Jesús dijo, esta generación no pasará antes de que esto acontezca. till all things be fulfilled. En inglés dice hasta que todas las cosas sean completadas. Well, if Israel was born in 1948, Entonces, si Israel nació en el año 1948, and the last generation of people that is in 1948, y esa última generación de personas que nacieron en el 1948, and the length of a generation is about 70 or 40, another y la vida de una generación dice que son 70 años, 70 to 80 years, a lo máximo 80, entre 70 y 80. that brings you again also to the same point of reference of around 2027. Eso también lo lleva a usted a ese tiempo, a ese año de referencia del año 2027 aproximadamente. Now, don't go to town and say, well, Brother Fred said it's 2027. Ahora, no vaya usted por allí en el pueblo diciendo, oh, el hermano Fred dijo que esto va a suceder en el 2027. And he might say it the month of the year. Y él quizá nos diga el mes del año. It's around that period of time because Yo solo le estoy diciendo, es aproximadamente durante ese año o en ese año. no one will know the day or the hour. Porque la Biblia dice que nadie va a saber el día ni la hora. But didn't the apostle of this age saying as we get closer, Pero que el apóstol de esta edad no dijo, entre más nos acerquemos, we will know more how close we're getting into. vamos a saber más y más qué tanto nos estamos acercando. Now, believing in a third day, Ahora, el creer que ya estamos en el tercer día, that came back, way back in 2000, maybe 7 or 8 eso salió desde aquel tiempo del 2007, 2008, or 7 or so, or 6. o creo que el 2006. They have no clue how Y ellos no tenían ninguna idea close they're getting. de qué tan cerca estamos. It's just a guesswork. Eso solamente fue un tratar de adivinar. Now we're looking for a miracle war. Y ellos dicen, ahora estamos esperando la guerra milagrosa. Well, that's no better than the Branham people that are looking for that seventh seal to be broke. Bueno, eso no es mejor que los creyentes del hermano Branham. Ellos están esperando para que ese séptimo sello sea abierto. It's somewheres ahead. Ellos simplemente tienen una idea, creen que va a suceder un poco más adelante. They don't know where, Ellos no saben cuándo, don't know when. no saben dónde. God doesn't work in I don't know where and I don't know when. Dios no trabaja de esa manera al decir, bueno, yo no sé cuándo ni sé dónde va a suceder esto. God is a little bit more specific, especially when Dios siempre es más específico, we're nearing the time that we're almost ready to especialmente ahora que nos estamos acercando más a ese tiempo donde ya está listos, go into where that donde ya estamos listos miracle war is about to fall upon us. para que esa guerra milagrosa se presente delante de nosotros. Now, the reason I'm looking at in this morning Ahora, la razón por la que estoy mirando a esto o hablando de esto esta mañana is when we look at Isaiah 63 again. es porque si vemos en Isaías 63 una vez más, God said, I was alone. There was no one to help. Dios dice ahí, y yo solo pisé el lagar, no había quien ayudara. And it seems like when you're looking at things on ground in Y parece que si volteamos a ver las cosas que están sucediendo hoy en la tierra, the world, well, allá en el mundo, there are Arabs that might want to help Israel. allí parece como si hubiese árabes que van a querer ayudar a Israel si algo sucede. Well, I'll put it this way. Bueno, déjese lo pongo de esta manera. Yes, God used Trump to move things a little bit further Sí, Dios usó a Trump para mover ciertas cosas hacia adelante. forward. They got blessed economically because he was not perfect and he was not a man of God in that manner. Y sí, él no fue perfecto, y sí, él no era un hombre de Dios en ciertas áreas, de cierta manera, como ellos lo ponen, pero Dios los bendijo económicamente. Just like Nebuchadnezzar was used for a purpose, Y así como Nabucodonosor fue usado con un propósito, he was used for a purpose as well. también este hombre fue usado con un propósito. But now as the conditions has now changed, Y ahora que las condiciones ya han cambiado, yes,
There seems like everything's going fine, Sí, ahora parece como que todo está bien, but now there's a new president on the scene. pero ya aquí hay un nuevo presidente en la escena. He's Catholic. Él es católico, Everything involvement is Catholic, todo lo que está envuelto allí es católico, orientated, aligned with the papacy of Rome. todos ellos están alineados con el papado de Roma. That's almost bringing you the vision that Brother Branham saw that a great woman would rise up in America. Eso nos trae a esa visión que el hermano Branham vio, donde miró una mujer que estaba por encima de América, que la gobernaba. It's not a woman as a physical woman, Y no es una mujer física, but it's the influence of the Catholic Church. pero es esa influencia de la Iglesia Católica. It's pretty well on ground concerning that vision that Brother Branham saw. Y eso ya está bastantemente encajando ahora aquí en la tierra y va de acorde a esa visión que vio el hermano Branham. And that being the case, Y ahora si ese es el caso, in the months or maybe a year or so en los siguientes meses, quizás en un año down the road, más adelante, the things that more likely that he will do will disrupt todas las cosas que este hombre va a hacer, ellas van the things in the Middle East. van a causar problemas allá en el Medio Oriente. Israel had said, if Biden gets in there, Israel dijo de que si Biden entraba a la presidencia and Iran is sick, been working feverishly to trying to build a nuclear weapon, ahora Irán ha estado trabajando fervientemente para construir una bomba nuclear. Israel said that we would go bomb that thing out of the way. Israel dijo que ellos van a ir a bombardear esa bomba a donde quiera que la tengan. Now, the tensions is there. So what is this president going to do? He'll Ahora aquí se encuentra toda esta tensión que se está levantando. ¿Y qué es lo que va a hacer este nuevo presidente? try to revive the old Obama agreement, Él dijo que él ya va a tratar de reavivar ese antiguo pacto que hizo Obama. and then Israel will respond in time because E Israel dijo que ellos van a responder a su debido tiempo, Netanyahu's coming in for an election, porque aquí ya vienen esas elecciones de Netanyahu. and part of his election platform is, I want not just to have the conquered area of Samaria, Y parte de esas elecciones, ahí se está discutiendo de que no solamente ellos quieren recuperar esa parte conquistada de Samaria and Judea. y de Judea, I want that to be part of, recognized as the land of Israel. pero ellos ya han dicho que quieren reconocer o quieren que esas áreas sean reconocidas como tierra oficial de Israel. And these peace agreements that are between the Arabs and Israel right now, Y estos acuerdos de paz que hay entre Israel y los árabes en este momento, a lot of it will fall apart. muchos de ellos se van a deshacer. And it'll fall apart to the place where we'll bring Isaiah 63, and God says, Y se van a deshacer a tal punto que ahí va a venir Isaías 63, donde Dios dijo, there was nobody around to help. no había ninguna nación para ayudar alrededor. In that when God wants to help for what? ¿Y para qué Dios quiere ayuda? What God wanted help for? What God wants to do? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? He wants to establish Israel in all her land, Dios quiere establecer a Israel en toda su tierra, that he promised to Abraham la cual él le había prometido a Abraham a long time ago. hace mucho tiempo. This is the time, this is the season, Este es el tiempo, esta es la temporada, this is the period of time este es el periodo de tiempo where God's getting involved. That's why donde Dios va a estar envuelto en ello. there's been a lot of things in the earth today, Por eso ha habido muchas cosas en la tierra en este día. of the virus that has upsetted everything. Aquí vino este virus que hizo que muchas cosas desaparecieran o cambiaran. It's not only upsets the way man lives and has to Y no solamente ha molestado la manera de vivir de los hombres,
put pressure on mankind, pero también ha venido y le ha traído presión a la humanidad. but the economics that is causing to go through this, Y when todas esas economías que están teniendo que pasar por esto, they come out of it, there's going to be some repercussions, cuando todo esto termine, va a haber bastantes repercusiones. going to be taking place worldwide. This is Y todo esto va a suceder en todo el mundo. it's all playing. God knew this from the foundation of the world. Ahora todo esto está encajando. Dios sabía que esto iba a suceder desde antes de la fundación del mundo. So as we are moving now a little further, Entonces, ya que hemos avanzado un poco más y entre más avancemos, it could be in months, esto puede ya venirse en meses, a year, 2 years at the most, that un año, 2 años a lo máximo, we'll see that miraculous war. donde ya vamos a ver esa guerra milagrosa. When God said there was no one to help, Dios dijo, no había quien ayudara. Biden will not help Israel. Y Biden no va a ayudar a Israel. They'll have to watch by the sideline, Y ellos solamente van a estar mirando allí desde lejos, because now for the first time in almost 2,700 years or y por primera vez en un periodo de tiempo de aproximadamente 2700 años, so, that the God of Israel that brought the Jews que el Dios de Israel, que trajo a esos judíos, out of Egypt que los sacó de Egipto in towards the promised land, y los trajo a esa tierra prometida, God worked in mighty miracles ese Dios que hizo grandes obras y milagros at that hour. en aquel tiempo, And it talks about in the scripture that God once again, He y la escritura nos dice que Dios una vez más, will do miraculous things on the earth. Él va a hacer grandes milagros aquí en la tierra. And that's why that pillar of fire that we were talking about, that's why I was looking at Ezekiel. Y por eso es que ese pilar de fuego del cual leímos allí en Ezequiel, We need to look at the types what that pillar of fire is representing. Yes, tenemos que tener un conocimiento, un entendimiento de qué es lo que está representando ese pilar de fuego. you see it in the days of when they came out of Egypt, that pillar of fire by day and Y sí, ya hemos escuchado cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y ahí se encontraba esa nube de día y ese pilar de fuego de noche. by night and the cloud by day. That was God's presence. Ve, esa era la presencia de Dios. But God was there for a purpose. Ahora Dios estaba ahí con un propósito. And the purpose is to bring Y el propósito era the descendants of Abraham, de que esos descendientes de Abraham, most of the Jews, back to their promised land. Fueran llevados de regreso a la tierra prometida. And if God did that in those days, then what do you think He's going to do in the day and the hour we live in here? Ahora, si Él hizo eso en aquel tiempo ahí atrás, ¿qué cree usted que Dios va a hacer durante este tiempo en el que vivimos? Now it talks about here that His garment was all bloodied. Ahora, aquí dice que sus vestimentas estaban todas ensangrentadas. Blood with what? With the ¿Ensangrentadas con qué? blood of those Arabs that are in the land of Israel that has to go. Con la sangre de todos esos árabes que se encuentran en la tierra de Israel, que tienen que salir de ahí. According to the word of God. Esto es de acorde a la palabra de Dios. And God is going to speak to the leadership that's coming up ahead. Ahora Dios va a hablar con esos líderes que están por ser establecidos muy pronto. And when the time comes that He speaks to them and saying, Y cuando el tiempo llegue, cuando Él les hable, les va a decir, now's the time. Now He's going to speak to them in the vision that Brother Jackson saw. ahora Él les va a hablar, así como Dios le mostró al hermano Jackson en esa visión que él tuvo. There'll be the three leadership, the Prime Minister, the Minister of Defense, Dice que va a haber 3 líderes principales, el primer ministro, el ministro de defensa and
The third, I forget what the Y se me olvidó el tercero. office of the third one. Se me olvidó qué título ellos tienen. They're all seeing the same vision and dream. They Pero dice que ellos tres van a tener la misma visión, el mismo sueño. all say, well, we've seen something that disturbed them. Dice que ellos van a ver algo que los va a conmover o a estremecer. And while they're talking about it, there's that amber glow Y mientras ellos estén conversando allí acerca de eso, allí va a aparecer ese brillo naranja o ámbar, down towards Buzra. allá apuntando hacia Bosra. And to the Jews, that's not foreign to know what happened in the days of Moses. Ahora, para los judíos, el ver algo así no es algo nuevo para ellos, porque ellos saben lo que sucedió en los días de Moisés. To them, it's a sign God's on the scene. Para ellos eso es una señal de que Dios está en la escena. We have to act, Y ellos van a decir, tenemos que actuar. and now's the time. Y ahora es el momento. And when that is launched, Y cuando eso comience, yes, Israel will start the war to begin with. sí, Israel va a ser el que va a comenzar esa guerra. As he starts the war, Y cuando ellos comiencen con esa guerra, according to Isaiah 63, there's no other nation that's there to help her. de acuerdo a Isaías 63, dice que no habrá ninguna otra nación ahí para ayudar. But they have a great help Pero ellos tienen una gran ayuda by the armies of heaven. por esos ejércitos de los cielos. Michael, and talks about Michael will stand up at the end time Por Miguel. La Biblia dice que Miguel se parará allí en el tiempo del fin. for the people of Israel. Se parará a favor del pueblo de Israel. Michael, the archangel of the military, El arcángel Miguel, ese ángel militar, is going to be involved in that miraculous war él va a estar allí envuelto en esa guerra milagrosa with that nation of Israel. a favor de esa nación de Israel. To such an extent, when we're talking about the angels, Y hay cierto grado o nivel cuando nos referimos a los ángeles, cuando hablamos de ángeles, being involved, there's a que van a estar envueltos. place in the time of Joshua. Allí hay una escritura que habla en Josué. God has also his tornado or his whirlwind, Dice que Dios tiene su tornado o su torbellino. and in that day of Joshua, Y en aquel día, en aquel tiempo de Josué, no, it was God used that pillar of fire or that tornado ahora Dios usó ese pilar de fuego, ese tornado, that hailstones came and destroyed and killed more of the enemy y la Biblia dice que de ahí salieron piedras de granizo, bolas de granizo que mataron más enemigos than the Israel did with the sword. que lo que los israelitas habían matado a espada. So God is more than able. Now he doesn't have to repeat the same things he did in the days of Joshua. Ahora Él es más que capaz de hacer eso, pero Él no tiene que repetir la misma cosa que Él hizo en los días de Josué. But he is definitely going to do something in this hour here. Pero Él definitivamente va a hacer algo en este tiempo acá. And now we're going to see the angels being involved in administering Y vamos a ver cómo esos ángeles están allí envueltos y están the ministrando judgment that he's going to, in order for Israel to come back in their homeland. todo ese juicio que Dios envía para que Israel pueda regresar a su tierra In all her land. y pueda obtener toda su tierra. So things can change quite quickly in the next months Entonces las cosas pueden cambiar muy rápidamente en los siguientes meses or years ahead. o los siguientes años. And God knows the time frame when how close we are to that Y Dios sabe qué tan cerca estamos de ese periodo, de ese tiempo, miraculous war. de la guerra milagrosa. Now, if we're in 2021, Ahora, si ya estamos acá en el 2021,
And the rapture is in around 2027. Y el rapto sucede aproximadamente en el 2027. That's 7 years down the road. Esos son 7 años que nos quedan, Approximately. aproximadamente. If you move back from there for the time of the seventh seal factor, Si usted se mueve a partir de ese año hacia el tiempo del séptimo sello, y discúlpenme, you have about 3.5 years. entonces eso le deja a usted aproximadamente 3 años y medio. Well, you have about 3.5 years left over here. So Entonces, si usted termina con 3 años y medio, entonces eso quiere decir que si los trae al tiempo en el que estamos ahora, eso nos deja otros 3 años y medio. now, I know in time past, in some of the charts I mentioned that the time frame from the miracle war to the Ezekiel war Ahora, yo sé que en tiempos pasados yo mencioné esto, que desde el tiempo de la guerra milagrosa hasta el tiempo de la guerra de Ezequiel would be approximately 3.5 years. iban a pasar aproximadamente 3 años y medio. But remember, that war is done in a week or two. Pero ustedes tienen que recordar esto, esa guerra milagrosa va a terminar en una semana o 2. Real quick. When God Va a suceder muy rápido. goes on the scene and he gets involved, Cuando Dios está en la escena y Él está metido en todo eso, wars last very short. las guerras duran muy poco. And when you get into building the temple, that would be the longest thing that would take place. Y cuando sea el momento de construir el templo, eso es lo que creo que va a tomar más tiempo. They don't have to get all the material's all there, Ellos no tienen que obtener todos los materiales, ellos ya lo tienen ahí. ready to put in place. Está listo para ser construido. That could be done within a year. Eso puede ser llevado a cabo en un año. And then the Ezekiel war, that Y luego la guerra de Ezequiel, won't last long either. eso tampoco no va a durar mucho tiempo. So praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. So it could be as short as maybe a year and a half Puede que eso tome 1 año y medio, 1 año, or up to 3.5 years. o puede que tome todos los 3 años y medio. So that's why, as we're looking towards this, when we see that the miraculous war takes place, Entonces, ahora que estamos avanzando más y más, cuando veamos que esa guerra milagrosa sucede, that'll give us another indication eso nos va a dar otro indicador of the time frame that we've been looking at del tiempo al cual hemos estado viendo where the Gentile church age para la edad de la iglesia gentil. fits, where the last generation fits. Eso nos va a mostrar dónde encaja esa última generación, We will see on ground how close we are getting y vamos a ver aquí en la tierra qué tan cerca estamos ya to that seventh seal de ese séptimo sello time factor to be open. para cuando sea abierto. So I thank the Lord this morning for all these things that God has brought. Now, Entonces yo le doy gracias al Señor esta mañana por todas las cosas que Él nos ha traído. no, we're not looking forward to war and everything else is going in that manner. Y sí, no estamos diciendo que nos gustan las guerras y que es algo que deseamos que suceda. But if God has to make a change, He's Pero si Dios es el que tiene que hacer un cambio, going to do it. Él lo va a hacer. Now, when we look in Jeremiah chapter 30 and 23, Ahora si vemos a Jeremías capítulo 30, versículo 23. and I know that when I spoke about years ago, Ahora yo sé que cuando hablé de ciertas cosas años atrás, maybe 2014, 2015, quizá fue el año 2014, 2015, don't remember the exact year. yo no recuerdo el año exacto. In Jeremiah 30 and 23, Allí en Jeremías 30, 23, he says, Behold, the whirlwind of the Lord goeth forth with fury, and a continuing whirlwind, and it should fall with pain upon the heads. He aquí la tempestad de Jehová, en inglés dice el torbellino, de Jehová sale con furor, el torbellino que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. Of the wicked. Now, Brother Jackson did touch it. Ahora el hermano Jackson sí habló de esto.
And he says, when this starts, Y él dijo, cuando esto comience, and he felt they would start the time of that miraculous war. y él dijo que esto comenzaría ese tiempo de la guerra milagrosa, That it would go all the way through till the day of the Lord. él dijo que ese torbellino iba a continuar hasta el día grande y terrible del Señor, o hasta el día del Señor. Well, you're not going to see a physical whirlwind that once that miraculous war starts, Ahora usted no va a ver un torbellino físico que cuando esa guerra milagrosa comience, that whirlwind's going to hang around so everybody can see everything. que ese torbellino se va a quedar ahí todo el tiempo, por años o mucho tiempo, para que las personas lo puedan ver. That it's minute by minute, hour by hour, year by year going by that you're going to see it. Que se va a quedar ahí minuto tras minuto, hora tras hora, año tras año, donde todos lo van a poder ver. Just like in nature, Pero así como en la naturaleza, when whirlwinds happens, cuando los torbellinos suceden, los tornados, and especially here in North America, and especially in the United States, we don't have so especialmente acá en América del Norte y en los Estados Unidos. many whirlwinds here in Canada. Aquí en Canadá no tenemos muchos de esos, But when they start, pero cuando ellos comienzan, the funnel clouds comes down, touches, ese embudo, esas nubes embudo, empiezan a bajar y tocan tierra does its destruction. y vienen y causan destrucción. Then that funnel cloud moves up, Entonces ese embudo se levanta, moves down further in time, avanza, va a avanzar un poco de tiempo then comes back, and most of the time it'll come back down somewhere else and do y la mayoría del tiempo esos embudos aparecen, bajan en alguna otra parte some more destruction. y vienen y causan más destrucción, Because this is a storm that's passing through. porque esta es una tormenta que está pasando. We're in a stormy period of time here as far as man's humanity going down forward. Estamos en un periodo de tiempo bastante tormentoso referente a la humanidad. So when we look at Jeremiah, when he says it's a continuing whirlwind, Entonces cuando habla allí en Jeremías, dice que será en Jeremías 30:23, dice: "He aquí el torbellino de Jehová sale con furor, el torbellino que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará". Pero hay una parte en inglés que no está en español y dice después, cuando dice que sale con furor, dice un torbellino que continúa. Así dice en inglés, un torbellino que continúa. En inglés dice la tempestad que se prepara. Son dos cosas diferentes. that whirlwind, now it says it's a continuing whirlwind. En inglés dice es un torbellino que no para, que continúa. Sometime it'll be displayed as the presence of God as the children of Israel came out of Egypt. Muchas veces ese torbellino va a ser desplegado como la presencia de Dios, cuando lo vieron los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Other time it's a natural whirlwind where God comes with a certain destructions. Otras veces va a ser un tornado, un torbellino, donde Dios va a venir y va a causar destrucción. To destroy things. Él va a destruir cosas. And that whirlwind, when it does start, when is that time of that whirlwind to begin to display itself where God is in it? Y cuando ese torbellino comience a mostrarse, cuando sea el tiempo de Dios, donde Dios se va a mostrar ahí, en ese torbellino, Either in a whirlwind which you'll have hail and so forth and destruction, ya sea que sea un tornado con granizo y cause destrucción y todo eso, presence being on ground as it's seen in the days of Moses. o si su presencia se muestra aquí sobre la tierra, así como fue vista en los días de Moisés. That whirlwind will begin from the time of that miraculous war Ese torbellino va a comenzar desde el momento, el tiempo de esa guerra milagrosa, and will continue to the day of the Lord. y va a continuar hasta el día del Señor.
you will find in that world where sometimes it describes certain causes and effect. Usted va a encontrar en las escrituras que ese torbellino, la Biblia nos describe que causa ciertas cosas y tiene ciertos efectos That deals with a whirlwind. que están relacionados con un tornado. What do you have with whirlwind? Lightning, flashing, ¿Qué es lo que siempre viene con un tornado? Tiene relámpagos, tiene truenos, destellos brillantes. hailstones. Allí vienen piedras de granizo, bolas de granizo. Whether that's really, you don't want to stand in front of one. Y lo que realmente sucede cuando eso pasa, usted no quiere estar parado allí enfrente de uno de esos. And so therefore when it does start, Entonces cuando esto comience, yes, here in Ezekiel, it'll be the pillar of fire. sí, aquí en Ezequiel era ese pilar de fuego. But there is a whirlwind also in Ezekiel chapter 38 and 39. Pero también hay otro torbellino o tornado allá en Ezequiel 38 y Ezequiel 39. Chapter 38, 22. Allí en Ezequiel 38, versículo 22. And that whirlwind Y ese torbellino, is going, it doesn't, okay, let's look at it there in Ezekiel 38, 22. bueno, será mejor que vayamos para allá. Vamos a Ezequiel, capítulo 38, versículo 22. Now it's talking about during that time of the Ezekiel war. Ahora, aquí este versículo está hablando durante aquel tiempo de la guerra de Ezequiel. And I will plead against him with pestilence. That's those that has come against Israel. Dice, yo litigaré contra él con pestilencia. Esos son aquellos que vienen en contra de Israel. With blood and with rain Y con sangre, y haré llover upon him, sobre él and upon his band, y sobre sus tropas and upon many people that y sobre los muchos pueblos que están con él. are with him. An overflowing rain Dice, impetuosa lluvia and great hailstone, y piedras de granizo, fire and brimstone. fuego y azufre. Well, Brother Fred, it didn't say it was a whirlwind. Bueno, hermano Fred, aquí no dice que era un torbellino. What do you think it is? Wow, ¿qué cree usted que causa todo esto? That's a whirlwind. Este es un torbellino. That's what's going to be taking place Eso es lo que va a suceder in the Ezekiel war. en la guerra de Ezequiel. In Job, God says that he has reserved Allí en el libro de Job, Dios dice que Él ha reservado the hail for the time of war. el granizo para el tiempo de la guerra. It happens in Ezekiel chapter 38 and 22 in the Eso sucede en Ezequiel 38, versículo 22, Ezekiel war. durante la guerra de Ezequiel. It will also take place in Revelation chapter 8 verse 7 También va a suceder eso en Apocalipsis 8, versículo 7, in that first half of the week. durante esa primera mitad de la semana. And it definitely will be of a real major significance because now we're talking Y luego esto va a suceder con una fuerza aún mucho mayor, about the whole world. porque allí en ese momento ya estamos hablando de todo el mundo. When God, in the day of the Lord, when En el día del Señor, He does come, cuando Él venga, there'll be hails about the size of a talent, which is about dice que va a haber granizos del tamaño de un talento, que es el tamaño de 100 pounds. 100 libras. I don't want to be walking around the road or A mí no me gustaría estar caminando ahí por la carretera, el camino, driving down the car on o estar manejando un carro the road ahí en la carretera with a hailstone that weighs 100 pounds con esas bolas de granizo que pesan 100 libras. that comes from so high up above. Ellas vienen de un lugar tan alto en el cielo. It'll crush that top of that car like nothing. Eso va a pegarle a la parte alta del carro de afuera
que lo va a aplastar como si no fuera nada. Nothing will survive. No hay nada que pueda sobrevivir a eso. So that's the judgment of the Lord. That's why Entonces ese es el juicio del Señor. when the time comes, Por eso es que cuando el tiempo venga, el tiempo llegue, that whirlwind will continue que ese torbellino va a continuar. from it'll display itself in one form as a pillar of fire, Primero va a aparecer como un pilar de fuego, or it can display itself as a natural whirlwind. o puede mostrarse también como un tornado, un torbellino natural. But that's up to God how He wants to use nature or be displayed in the judgment that He is now allowing to take place on the face of the earth. Pero eso ya depende de Dios, cómo Él quiere que ese torbellino se muestre, que cuando Él traiga ese juicio sobre la faz de la tierra. So we're living in a very interesting time frame. Entonces estamos viviendo en un periodo de tiempo muy interesante. We are going to be seeing that pillar of fire in the Miracle War, Nosotros vamos a ver ese pilar de fuego ahí en esa guerra milagrosa, an actual tornado in the Ezekiel War, y luego vamos a ver un tornado natural allá en la guerra de Ezequiel. and by the time the Ezekiel War comes, Y cuando ya llegue esa guerra de Ezequiel, we want to make sure that we're ready allí ya debemos de asegurarnos que estamos listos and have everything in place and walking with the Lord, y todo ya está en su lugar y estamos caminando con el Señor, that we know where we're at in time. porque ya sabemos en ese momento en qué periodo de tiempo estamos. I've had too many things to look at here this morning. Hay tantas cosas de las que quiero hablar esta mañana. But when we're talking about where we're at this morning, Pero cuando estamos hablando de en qué tiempo nos encontramos en este momento, esta mañana, in the next months or years, en los siguientes meses o años, I believe this judgment of God that He's allowing to take place ahora yo creo que este juicio de Dios que Él va a permitir que suceda, is affecting the earth. It's not only affecting the earth, que está sucediendo ahora, no solamente está afectando la tierra, but it's affecting the religious movements as well. pero también está afectando a esos movimientos religiosos. The Branham movement today, El movimiento Branham el día de hoy the Jackson movement today, y el movimiento Jackson, look back at the followers of Brother Branham. ellos voltean a ver hacia los seguidores del hermano Branham. And they're saying Y ellos están diciendo, they can't see them going into the rapture. ellos no pueden ver, no pueden verlos a ellos yéndose en el rapto. Not saying that some are not that might not have salvation. Ellos no están diciendo que allí no hay personas que no tengan salvación, But as far as being in the rapture, no. pero concerniente al rapto, ellos no los ven yéndose en él. And the Branham movement look at the Jackson movement. Y los del movimiento Branham voltean a ver a los del movimiento Jackson. Well, they've gone into error. Y ellos dicen, bueno, ellos ya están en error, han entrado en un error. Well, what has befallen the storehouse? How that they just sat there and not moved on, Y lo que ha causado que traiga tinieblas sobre esa casa es que ellos decidieron sentarse y no moverse de ahí. the preachers as well as the congregation Sus predicadores y también sus congregaciones just sat down and had confidence in the ministry that was leading them. decidieron sentarse y dijeron, tenemos confianza en este ministerio que nos guió hasta aquí.
Yes, they've gone wild on some things as well, saying, well, we're looking at the seventh seal to come. It's the seventh seal is in the seventh seal revelation is in the seal books that Brother Branham preached. Y sí, ellos han decidido tomar varias cosas. Por ejemplo, ellos dicen, estamos esperando en ese séptimo sello, que ese séptimo sello se abra. La revelación de ese sello se encuentra en los mensajes del hermano Branham. This and that and the other thing. Han dicho esto y otras cosas. There's all kinds of versions of things they talk about. Hay muchos diferentes tipos de versiones de las que ellos están hablando. And where the rapture is going to be. So Y ellos han puesto ciertas cosas, han indicado cuándo va a suceder el rapto. they have all kinds of false revelation Tienen todo tipo de falsas revelaciones, because there has not been no leadership in it porque ellos no han tenido un líder ahí con ellos. after Brother Branham passed away. Después de que el hermano Branham falleció. Now, if a Branham person is hearing this, Ahora, si hay alguien del movimiento Branham que esté escuchando esto, he's saying, "Oh no, we are God's people. We know where we're going." quizás algunos de ellos digan, no, hermano, nosotros somos el pueblo de Dios, sabemos hacia dónde vamos. Well, how long has Brother Branham's been off the scene? That's been 65 years ago. Bueno, ¿hace cuánto que el hermano Branham fue quitado de la escena? Eso ya pasó hace 65 años. Some 60 years ago. Bueno, aproximadamente 60 años. And you have not moved an inch further. Y no han avanzado ni siquiera una pulgada. Yes, you have gotten a lot of different false revelation ideas. Sí, ustedes han tomado y han usado muchas revelaciones falsas e ideas, But you have not moved the boundary from 1965. pero no han realmente añadido algo verdadero después de 1965. When you look at the movement of Brother Jackson, Y lo mismo sucede con el movimiento del hermano Jackson. the lighthouse. Ese faro, What made the lighthouse? ¿qué fue lo que creó ese faro? It was the servant of God that was there, not the building. Era un siervo de Dios el que se encontraba ahí, no era tanto el edificio. Just like in the days of Brother Branham. Así como en los días del hermano Branham. That was the storehouse. Ese fue un lugar, una bodega. It was the food that God used that prophet to bring the storehouse to the generation that was in that period of time. Esa fue una palabra de Dios que la cual Dios usó. Él la sacó de esa bodega para entregársela a su pueblo. And Brother Jackson was the one that's feeding the light in this hour. Y el hermano Jackson fue el que estuvo alimentando, dando esa luz en esta hora. But God has moved on now to a third watch. Pero Dios se ha movido hacia una tercera vigilia. And when you don't move with God, just like the Branham movement that Y cuando usted no se mueve con Dios, así como sucedió con los del movimiento Branham, never moved on ellos nunca se movieron, to see an apostolic ministry, ellos no avanzaron, no pudieron ver a ese ministerio apostólico. they are getting further away from the true light. Ellos se están alejando cada vez más de esa verdadera luz. Because what condemns the Branham movement? Porque lo que condena al movimiento Branham It's very simple. es algo muy simple. What would make them righteous? ¿Qué es lo que los hubiese hecho a ellos justos? Our righteousness is more dependent Nuestra justicia depende más on believing and seeing the Word of God in your and my day. en el creer y ver la palabra de Dios para nuestro día. If you're not seeing the Word of God for the hour that you live in, Si usted no puede ver la palabra de Dios para el día en el que usted está viviendo, then the same judgment that hit the Pharisees entonces el mismo juicio que les fue aplicado a los fariseos will hit these movements as well. les va a ser aplicados a estos movimientos también. It's the same Word of God. Es la misma palabra de Dios. The Pharisees had the Torah, Los fariseos tenían la Torah,
the things Moses wrote, the todas las cosas que Moisés había escrito, prophets and so forth. y tenían todo lo de los profetas y todo eso. Yes, they had some traditions, Sí, ellos tenían cierta tradición, but Jesus didn't condemn them for that. pero Jesús no los condenó por eso. He condemned them. The word that I speak now, him that Él les dijo, las palabras que yo os hablo hoy, is speaking from heaven, que han sido habladas desde el cielo, it's not my words, but it's the Heavenly Father. Él les dijo, no son mis palabras, sino son las palabras de mi Padre. And because you reject the word now that's Y porque ustedes están rechazando esta palabra de la hora speaking to you, que les ha sido hablada, you Pharisees and scribes, you have no cloak and you are condemned. a ustedes fariseos, y escribas, ustedes no tienen vestimentas y son condenados. Now when Ezekiel, and after that vision, God told him, go speak to the children of Israel. Lo mismo pasó con Ezequiel cuando Dios le mostró esa visión, le habló y le dijo, ve y habla con los hijos de Israel, diles. He says, no, they won't hear me. Y él le dijo, no, Señor, no me van a escuchar. Why? They didn't want to hear God's word. ¿Por qué? Porque ellos no querían escuchar la palabra de Dios. They're almost like the denomination, Casi igual que las denominaciones se the comportaron. Branham Bunch, and also the Jackson Bunch. Y así están los branhamitas y los jacksonitas. They didn't want to hear it, so God says, send them anyway. Y ellos no querían escucharlo, no quieren escuchar a Dios. Pero Dios le dijo a Ezequiel, aún así ve. And he said, but Lord, Y Ezequiel le dijo, pero Señor, he had to go and speak the words anyway, because then the blood would be on Ezekiel's hand. ve, Ezequiel tenía que ir y hablarles esas palabras, porque si él no lo hacía, la sangre de ellos iba a estar sobre Ezequiel. And it had he not spoken, it would have been on his head if you want to, had he not gone to speak to them. Ahora, si él no les hubiera hablado, eso hubiera estado sobre su cabeza, porque él no les habló. But once he spoke to them, then the blood is on their head. Pero una vez que él les habló, la sangre estaba sobre ellos mismos. And God says, because they didn't receive the word of Ezekiel, Y Dios dijo, porque ustedes no recibieron las palabras de Ezequiel, all their righteousness of the past will be not counted. todas las justicias del pasado no les serán contadas. Well, that seemed kind of strict. Eso parece bastante duro. So all this righteousness that you look at for, oh, well, we've done this, we're walking this and everything. Y toda esta justicia que quizás usted haya dicho, bueno, hemos estado haciendo esto, hemos estado caminando en el camino de Dios aquí y allá. But if you don't believe the word of God for your day, Pero si usted no cree la palabra de Dios para su día, that will be counted for naught. eso no le va a ser contado por nada. Just otherwise, God would have to change the words that He told Ezekiel En otras palabras, Dios tendría que cambiar lo que él le dijo a Ezequiel when He went to the children of Israel. cuando él fue a los hijos de Israel. If they didn't listen to the word, then God says, because you were refusing the word that God has brought, I'm putting my own words. Él les dijo, por cuanto ustedes han rechazado la palabra de Dios, ahora yo estoy diciéndolo con mis propias palabras, That God brought through that prophet Ezekiel. He says, your righteousness that you have done, although ese mensaje que Dios había traído a través de ese profeta Ezequiel, Dios les había dicho, esas justicias que ustedes han hecho anteriormente, the wonderful things that you might want to walk in the commandments of Moses and so forth, todas las cosas maravillosas que ustedes hicieron, quizás ustedes caminaron en esos mandamientos de Moisés, all that righteousness y todo eso, pero todas esas justicias will not be counted to you no les van a ser contadas, because you refuse the word for your day. porque ustedes están rechazando la palabra para su día. That's the severe thing that's been happening ever since. Eso es lo que ha estado sucediendo, lo más severo, ve, desde hace mucho tiempo esto ha estado pasando. Down through time. Siempre se repite a través del tiempo. And so now, therefore, when the movement has not moved on, and now we're in this third watch, Y ahora, si todos esos movimientos no han avanzado y ahora ya estamos en una tercera vigilia, or in the time of the fivefold ministry, o en el tiempo del quíntuple ministerio, there needs to be a voice tiene que haber una voz that can speak, that brings God's word for this day and this hour. que tiene que hablar y tiene que traer la palabra de Dios para este tiempo, para este día.
I appreciate God for what He done through Brother Branham. I appreciate what He's done through Brother Jackson. Yo aprecio lo que Dios hizo a través del hermano Branham y aprecio lo que Dios hizo a través del hermano Jackson.